Hola amigos, vamos a definir el concepto de dilatación, ¿ya? Fundamentalmente vamos a partir con el concepto de dilatación lineal. ¿Te has fijado alguna vez que los cables de la luz, ¿ya? En invierno están como tensos y en verano están como más, se ven como más largos? O, por ejemplo, en la calle, que la calle está dividida como por líneas pegadas con asfalto. ¿Por qué sucede eso? ¿Y qué debieron considerar para construir distintos elementos? Por ejemplo, la dilatación, ¿ya? Puede existir de tres formas. Puede ser lineal, ¿ya? Analizar el área o el volumen. Ahora, ¿qué es lo que es la dilatación? La dilatación puede ser que un cuerpo se expanda o también que se contraiga. Y eso va a depender de los cambios de temperatura. ¿Por qué? Un cambio de temperatura implica necesariamente que el cuerpo, que las moléculas, por ejemplo, se tiendan a juntar o se tiendan a separar. Y eso significa que va a haber un cambio visual para nosotros, por ejemplo, de un cuerpo. Si nosotros aumentamos la temperatura de este cuerpo, supongamos que lo podemos ver a ojo desnudo, y aumentamos la temperatura, nos vamos a dar cuenta que esta se va a alargar, ¿ya? Y también va a ocupar un espacio mayor. ¿Y eso debido a qué? A que cambió su temperatura, por lo tanto se le incorporó energía en forma de calor y necesariamente sus moléculas se tendieron a separar. Por ejemplo, las puertas en invierno, cuando las puertas nosotros sabemos que son de madera, ¿ya? Y si, por ejemplo, se hacen con madera seca o madera húmeda, ¿ya? Se van a comportar de distintas formas. De hecho, en invierno nosotros sabemos que la temperatura ambiente es bastante baja. Entonces, si nosotros calentamos, por ejemplo, una habitación, las puertas como que se tienden a trancar. ¿Te has fijado alguna vez que como que cuesta abrir o cerrar una puerta? Y me dice, chuta, se apretó. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Entonces, al haber un cambio de temperatura, la puerta se dilató, ¿ya? ¿Y por qué se dilató? Obviamente por este cambio de temperatura. Ahora, nosotros podemos determinar la dilatación. Vamos a comenzar con la dilatación lineal. Entonces vamos a analizar esta ecuación que nos permite poder analizar un sistema por medio de la dilatación lineal. Mira, ¿qué es lo que es la dilatación lineal? Aquí aparece un delta L. ¿Qué es el delta L? Bien importante. Recuerda que delta significa cambio y va a ser un largo final menos un largo inicial. ¿Ya? Eso es el delta L. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden determinar un alambre, cuál es su largo final, ojo que tengo que abrir esta ecuación, ya que está determinada siempre un delta L por final menos inicial. ¿Ya? Entonces, la variación lineal va a ser igual a alfa. ¿Qué es lo que es alfa? Alfa es el coeficiente de dilatación, que va a depender de cada elemento. No todos los cuerpos van a sufrir la misma dilatación a la misma temperatura. Va a depender de la propiedad de este elemento, ¿ya? El coeficiente de dilatación generalmente lo puedes encontrar en tablas, que seguramente te los van a dar los valores y no es necesario aprendérselos de memoria. Sí lo puedes determinar. Por ejemplo, si aquí te dan cuánto varió y te da el largo inicial y en la variación de la temperatura, tú puedes determinar alfa. O sea, puedes determinar el coeficiente de dilatación. Los coeficientes de dilataciones generalmente, de hecho, ya están calculados, están dados y tú los puedes buscar en tablas, incluso los puedes googlear. Coeficiente de dilatación del hierro y sale cuál es el valor. No es necesario que tú lo calcules, de hecho tendrías que calcularlo en un laboratorio. Entonces no es necesario para el estudio que estamos haciendo ahora. L sub 0, ¿ya? Significa largo inicial. Entonces L sub 0 va a ser el largo inicial. O sea, en este caso, cuando tú, no sé, pues si estás midiendo una varilla, cuánto es el largo inicial y finalmente vas a tener el largo final y vas a poder saber cuánto varió. Y delta T es la variación de la temperatura. Recuerda que aquí vuelve a aparecer delta y delta temperatura siempre se va a referir a una temperatura final menos una temperatura inicial. Generalmente en física, cuando nosotros queremos hablar de inicial, se simboliza con un sub-cero, ¿ya? O hay algunos profesores que le ponen una F y una I. Ahí depende de quién te esté enseñando o cómo quieres aprender tú, pero significan lo mismo. Entonces, en conclusión, acá tenemos
la ecuación que nos va a permitir a nosotros determinar la dilatación lineal, o sea, solamente en una dimensión. Ahora, nosotros las dilataciones en la vida cotidiana no son tan solamente en una dimensión, también son volumétricas o pueden ser de área, ojo. Entonces, por ejemplo, de área es una ecuación muy similar a esta y la vamos a escribir, pero ¿cuál es la variación acá? El coeficiente de dilatación. Por ejemplo, yo quiero ver cuál fue la variación de área, entonces va a ser igual a beta por área inicial por delta t. Tiene la misma estructura, pero ¿qué cambia acá? Beta. ¿Y qué es beta? El coeficiente de dilatación, y en este caso de área, que generalmente beta es igual a 2 veces alfa. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el volumen? Exactamente lo mismo. La estructura de la ecuación es la misma. Entonces, yo quiero ver la variación del volumen. Va a ser igual a el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por delta t. ¿Pero qué significa el coeficiente de dilatación volumétrica? 3 veces alfa. Es decir, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ok? En muchos textos también puedes encontrar el coeficiente de dilatación alfa simbolizado con la letra K. Y es lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, recuerda, lineal es en una dimensión, de área es en 2 dimensiones, largo y ancho. ¿Ya? Y volumen es largo, ancho y alto. O sea, esto crece en todas direcciones.